Hola, el tema de hoy es estrés y estrés postraumático. Entonces, como generalidades, pues el estrés es una reacción de ajuste de nuestro cuerpo, es algo fisiológico, es algo normal, es algo que necesitamos para sobrevivir como especie y que hemos ido utilizando para nuestro favor conforme hemos ido evolucionando. El cerebro es capaz de distinguir dos estresantes. Tenemos estresantes de tipo físico y estresantes de tipo psicológico. Entonces, a los estresantes físicos, en este caso, la norepinefrina es la que aumenta, a diferencia de lo psicológico, en donde aumenta la epinefrina. En el estresante físico, esto es una respuesta universal, es una respuesta autónoma. Es que está ocurriendo algo, hay un terremoto, hay un incendio, todos vamos a reaccionar de la misma forma, bueno, sanamente, ¿verdad? En individuos sanos nos vamos a asustar, vamos a querer salir del lugar en donde estamos en riesgos. Pues esto la mayoría lo va a hacer, ¿verdad? O sea, no puedo decir todo porque no hay nada, nunca hay nada universal, pero pues la gran mayoría. Ahora, psicológicos no, psicológicos esto sí es variable y es modificable, porque no es lo mismo que yo le presente a alguien un perro con rabia, que yo le presente a dos niños un perro con rabia que los quieren morder, se van a asustar obviamente, pero si yo le muestro a un niño un perro tranquilo, chiquitito, bebecito, amistoso, un cachorrito precioso. Yo se lo muestro a un niño sin ningún trauma previo, entonces el niño no va a reaccionar con estrés, no le está sucediendo nada. Pero, si este niño, si se lo muestro a otro niño que ya tuvo un evento traumático en donde un perro casi lo mata e incluso tiene el rostro todo desfigurado por algo así, o él veía continuamente a sus familiares pegarle o matar a los perros, etcétera. Entonces aquí ya entra lo psicológico. Esto ya es variable. Mi respuesta va a ser diferente, es modificable, porque no todos vamos a haber estado expuestos a las mismas variables de las mismas formas y a los mismos traumas. Entonces las respuestas van a ser diferentes. Se responde a merced de la proteína C-Fos de los núcleos neuronales. Esto es parte de la fisiopatología del estrés. La respuesta al estrés se da por el lóbulo frontal. Entonces vamos a hacer acá. Bueno, la respuesta al estrés se va a dar por el lóbulo frontal. Entonces acá se percibe el peligro. Acá alerta, cuidado, lóbulo frontal. Percibe el peligro, lo manda a la amígdala y la amígdala coteja, según la información que tiene del hipocampo, un archivo emocional. Bueno, esto, ¿qué tengo de esto? Relacionado a esto, ¿qué me ha pasado? Y empieza a ver la memoria, ¿verdad? Entonces, depende de esto, de la amígdala, hay una respuesta en el hipotálamo. Y entonces el hipotálamo estimula la síntesis o la secreción hormonal que van a dar respuesta de adaptación y todo va a ser coordinado por el lóbulo frontal, ¿verdad? Por lo mismo que es el que percibe el peligro. Entonces, esta es una serie de respuestas para que nosotros tengamos la respuesta al estrés. Em, es el síndrome general de adaptación de Selye, esa respuesta al estrés. Oye, continuamos con generalidades. A la sensación de peligro, a eso que sentimos de que alerta, cuidado, a eso se suman los efectos de la sobreestimulación del sistema reticular. Sobreestimulación del sistema reticular. Se le suma también la hipervigilancia y la tensión muscular. La tensión muscular, que lo vamos a hacer como acá. Pueden aumentar el malestar que origina el estresor psicológico primario. Entonces, todas estas variables van a ir aumentando directamente, van a ir directamente proporcionales al estresor. Entonces, se crea ese como círculo vicioso, ¿verdad? Una retroalimentación positiva. Estas son las respuestas del organismo humano frente al estrés. Entonces, están clasificadas según las partes del cuerpo. Por ejemplo, nos vamos a ir desde, como siempre, cefalocaudal.
siempre se va así, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber, por el sistema nervioso, vasoconstricción en piel, músculos, cerebro y vísceras, va a haber vasodilatación en los genitales, en el rostro, en la cabeza, continuamos, las pupilas, ¿cómo van a estar? Van a estar dilatadas. Va a haber acomodación para la visión lejana, porque estamos en un momento de riesgo, entonces todo nuestro cuerpo se va a acoplar para salvarnos la vida. O sea, por eso tenemos estas respuestas al estrés, por lo mismo es de que es parte de la evolución, porque gracias a eso, pues, con lo que les dije al inicio, ¿verdad? Continuamos vivos como especie. Entonces, esto, ¿para qué vamos a tener una mejor visión lejana o acomodación para una mejor visión lejana en ese momento? Porque imagínense que las amenazas vienen de lejos, entonces tenemos que estar preparados para eso. Hay sudoración aumentada, hay broncodilatación, hay taquicardia y aumento de la fuerza de contracción para que haya pues más, aumenta el gasto cardíaco y podamos, como hay como un aumento de la demanda de metabólica, ¿verdad? Entonces esto es como una respuesta a todo eso. Hay mayor liberación de glucosa por el hígado, por lo mismo, por la demanda metabólica, o sea, para que haya energía, que nos da glucosa, energía. Entonces nosotros lo que queremos es salir corriendo del tiranosaurio que nos viene siguiendo atrás. Hay disminución de las secreciones pancreáticas porque pues eso no nos surge en ese momento. El peristaltismo está disminuido por lo mismo, porque la irrigación, o sea, ¿en dónde creen que es más importante tener sangre en esos momentos? ¿En dónde vale más la pena tener oxígeno, irrigación? ¿En músculos como piernas o en el intestino? Músculos, ¿verdad? O sea, en este momento la digestión no nos importa, lo que queremos es correr, salir, sobrevivir. Por eso el peristaltismo está disminuido porque pues hay menos irrigación en ese momento en el sistema gastrointestinal y por lo mismo menos movimiento. Hay disminución de las secreciones pancreáticas por la misma razón, hay mayor capacidad vesical. ¿Por qué? Porque bueno, pues obviamente no estamos, o sea, si estamos en una situación de cuidado, me estoy muriendo, no estamos en un momento para decir, bueno, voy a ir al baño. No, o sea, definitivamente no. Entonces la capacidad vesical aumenta para que no tengamos esa urgencia miccional. El esfínter vesical es cerrado, por supuesto, para que no vayamos a orinarnos en ese momento. La piel de gallina. Ah, es cierto, les quería contar. Bueno, les va a mí. Esto es más personal. Estoy feliz. Esto es por la vacuna, ya es segunda dosis contra COVID, así que me siento muy agradecida. Bueno, estimulación suprarrenal, hay aumento de la glucemia, aumento de la presión sanguínea y de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se relaciona esto? Pues obviamente las catecolaminas, ¿no? Estimulación suprarrenal. Disminución de la secreción de jugos digestivos, lo mismo, esfínter anal cerrado, mismas razones, ¿verdad? El sistema de estrés, entonces Celie vino y dijo, bueno, hay fases para este sistema, hay fases para esta respuesta y se llamaron las fases de Celie. Entonces, hay 3 fases, está la fase 1 que es la respuesta de alarma, la fase 2 que es el estado de resistencia y la fase 3 que es el estado de agotamiento de la respuesta. Entonces, en la respuesta o reacción de alarma hay 2 subfases. Está la primera subfase que es la fase de choque, en donde hay hipotensión arterial, hay hipotermia, hay menor reserva alcalina, hemoconcentración, menor diuresis, hipocloremia, hipercalcemia y linfocitosis. Todo esto en la fase de choque. En cambio, en la fase de contrachoque, pues hay una triada patológica. Triada. Entonces vamos a ver 3 cosas. Atrofia del timo, lo cual me parece súper increíble porque, o sea, imagínense, atrofia del timo, úlceras gástricas, úlceras por estrés e hipertrofia de las suprarrenales. Entonces, hay cambios ya
como más de tiempo, ¿verdad? Más crónicos, ya hay hipertrofias, atrofias, o sea, para esto no es en segundos. Es la fase de contrachoque y las úlceras, ¿verdad? Entonces, triada patológica de atrofia de timo, úlceras gástricas e hipertrofia de las suprarrenales. En la segunda fase está el estado de resistencia. Acá hay una reserva adaptativa de la cual va a depender la fase 3, que es el estado de agotamiento a la respuesta. En el estrés hay una respuesta generalizada de los 3 sistemas de control. ¿Cuáles son? El sistema nervioso, en donde va a predominar el sistema nervioso simpático por el MSR, el sistema endocrino por los ejes desde el hipotálamo e hipófisis hasta las gónadas, tiroides, corteza suprarrenal, por las neuronas o del núcleo hipotalámico paraventricular. Y está también involucrado el sistema inmune. Entonces, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune. ¿Qué pasa acá con el sistema inmune? Pues aumenta la respuesta humoral y disminuye la respuesta celular. El núcleo paraventricular es mixto, entonces va a tener 2 porciones. Tiene la porción magnocelular y una porción parvocelular. Entonces, la porción magnocelular es para la neurohipófisis, o sea, para sintetizar hormonas de la neurohipófisis, como la vasopresina o ADH y la oxitocina. La otra porción es la porción parvocelular, en donde se va a especificar en neuropéptidos, hormonas liberadoras de corticotropinas. Hay elementos neurales, como por ejemplo el sistema vegetativo. En estos sistemas está el sistema simpático, parasimpático, sistema entérico. Hay neurotransmisores como las catecolaminas, acetilcolina, corticotropina, neuropéptido Y, somatostatina. De hecho, este neuropéptido Y es neuromodulador de la neurohipófisis para el apetito, los ciclos circadianos y es también ansiolítico. Vamos a hablar también del locus ceruleus. Aquí en norepinefrina, esta relación, en el locus ceruleus hay más asociado a un conjunto encefálico de células noradrenérgicas y otras del tallo, son la principal fuente de norepinefrina cerebral. O sea, no es la glándula suprarrenal, no, es el locus. Entonces, eso es importante que lo sepamos porque la aquí está, la norepi plasmática no cruza la barrera hematoencefálica, o sea, la norepi sérica no son los niveles de norepi cerebral. Entonces, los niveles de norepi cerebral son por el locus ceruleus. Aquí aumenta todo excepto el apetito y el sueño. Hay elementos endocrinos. La corticotropina da glucocorticoides, ¿verdad? Tiene 41 aminoácidos. Tiene síntesis circadiana con reloj biológico, quizá en el núcleo supraquiasmático. La adrenocorticotropina tiene 39 aminoácidos. 39 aminoácidos. Es por la adenohipófisis. Tiene una proteína precursora que es la proopiomelanocortina. Es para glucocorticoides en la capa fascicular intermedia. El cortisol inhibe su síntesis por receptores de glucocorticoides tipo 2. En cambio, cuando ya es crónico, esto no sucede y entonces hay exceso de cortisol sérico y esto puede incluso dar depresión. Esta es una figura de la función del sistema de estrés. Entonces, esta es como una teoría que plantean y dice el sistema de estrés. Ya habíamos visto que se iba a relacionar con el locus ceruleus, porque la noradrenalina cerebral no es la misma noradrenalina sérica, porque la noradrenalina sérica que se da por la glándula suprarrenal no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, entonces las concentraciones son diferentes. La noradrenalina cerebral va literalmente a cargo o gracias a el locus ceruleus. Y toda esta respuesta de estrés mediada por el hipotálamo también, ¿verdad? Que es el que ordena la síntesis hormonal. Va.
Entonces, acá, todo este proceso del sistema de respuesta estrés que habíamos visto anteriormente, activa, libera e inhibe cosas. Entonces, verde, activa. ¿Qué va a activar? Activa dos cosas. La primera es en la corteza cerebral prefrontal. Va a activar la memoria funcional, las funciones cognitivas, la anticipación y planeación. Y entonces, bueno, de esto se encarga esta corteza. Entonces lo que va a haber es embotamiento intelectual y accidentes laborales. Activa en el núcleo accumbens, en donde es el encargado del aprendizaje y el reforzamiento, pues lo mismo, ¿verdad? Por esto se va a relacionar con el embotamiento intelectual y los accidentes laborales. ¿En dónde libera? ¿O qué va a liberar? Va a liberar endorfinas. ¿Qué hacen las endorfinas? Pues están relacionadas con la analgesia. Y va a inhibir dos cosas, esta respuesta al estrés. Va a inhibir la respuesta inmunológica, en donde está pues relacionado pues respuesta inmune, infecciones, cáncer, inhibe también el sistema reproductivo, entonces pueden haber amenorreas. Hay elementos inmunes, como bien habíamos visto, de que se relacionan los sistemas elementales y uno de esos es el sistema inmune. Habíamos visto que iba a haber como más activación o más predisposición del sistema inmune humoral que del celular. En este apartado nos dice que los glucocorticoides pueden este, restar o inhibir o disminuir las respuestas inmunológicas e inflamatorias. La interleucina 1 causa síntesis o secreción, mejor dicho, del eje hipotálamo pituitario adrenal. Interleucina 1, entonces esta es como que la más importante en cuestión de respuesta a estrés. Interleucina 1. Factores estresantes. Bueno, las mujeres jóvenes afrontan mejor el estrés que los hombres jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen, puede ser por el nivel de cortisol, pero eso, o sea, es como algo muy dependiente de la edad y del sexo, ¿verdad? La respuesta al estrés, porque los hombres mayores afrontan mejor el estrés que las mujeres ancianas, entonces aquí es diferente. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran cambio entre una mujer joven a una mujer anciana? La menopausia. Entonces, en la menopausia hay disminución del estradiol y se ha visto o se piensa que el estradiol está relacionado con la respuesta al estrés. Entonces, como hay menos estradiol, estas mujeres afrontan peor el estrés que los hombres mayores. Pierden su capacidad de respuesta, pierden su capacidad de afrontación. Bueno, aquí hay otra tabla que es una escala demasiado interesante. Obviamente no vamos a ver como todos los ítems, pero yo pienso que sería como bueno buscarla, importante o lo que sea. Es la escala de Holmes y Rahe. Entonces, esta es una escala predictora que predice riesgos y vulnerabilidad en el último año. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, los pacientes se tienen que ver los eventos que han tenido en el año previo. Y hay una gran lista de eventos. Cada evento está relacionado a un valor. Por ejemplo, acá dice muerte del cónyuge vale 100. El divorcio 73, la separación marital 6,5, el encarcelamiento 6,3 y etcétera, ¿verdad? Hay un montón de cambios psicosociales, tanto positivos como negativos, y todos ellos tienen un valor. Al finalizar, todo esto tiene que haber sucedido el año previo, ¿verdad? Del paciente, o sea, un año atrás. Suman los valores de todos los eventos a los que estuvieron expuestos en el año anterior y acá hay puntuaciones. Si salió su puntuación entre 150 y 199, entonces hay una probabilidad de 40% de que se enferme el año siguiente con enfermedades relacionadas al estrés, como hipertensión, por ejemplo, ¿verdad? Y muchísimas más. Si en cambio fuera de 200 a 299 puntos, entonces la posibilidad ya no es de 40%, ya sube a un 50%, o sea, casi que se tira una moneda para saber si sí va a tener o no va a tener enfermedades relacionadas a estrés, eventos cardiovasculares, por ejemplo. Em, en cambio, si ya es mayor de 300 puntos, la probabilidad es de un 89%. O sea, es casi que sí, es casi que definitivamente va a desarrollar una enfermedad relacionada al estrés. Qué interesante siento yo, o sea, qué curioso
qué atinados, o sea, para poder utilizar esta escala y para que sea viable. Qué buena investigación. Entonces, siempre mantener esto en cuenta y pienso yo que sería importante como hábitos de vida tratar de disminuir lo máximo que podamos estos eventos que estimulan el estrés, ¿verdad? Todo lo que sea modificable, por supuesto, obviamente no podemos hacer nada con cosas que... Esta es la otra figura, que es el estímulo percibido, origina en el individuo respuestas psicológicas y fisiológicas. Ok, entonces dice acá, hay un evento vital, ¿como qué? Pues cambios biopsicosociales, ¿verdad? Matrimonio, cambio de trabajo, muerte de un padre, viudez, etcétera. Entonces, ¿a dónde habíamos dicho que llegaba todo lo relacionado al estrés? Al lóbulo frontal. Entonces llega al lóbulo frontal, llega a la amígdala. ¿Por qué? Porque la amígdala es del hipocampo. Entonces, ¿qué hacía? La amígdala va a recolectar o va a revisar en el archivo de memorias que tenemos para ver algo relacionado con el estímulo que tenemos ahorita. Eso hace nuestra percepción y relaciona experiencias previas, apoyo social, logros biográficos, etcétera, y generan un evento vital percibido. Entonces después, ese evento vital percibido va a generar defensas psicológicas, como qué o qué tipo. Va a tener desplazamiento, va a tener negación, va a tener represión, porque yo me estoy defendiendo del estímulo. Entonces, ¿yo qué prefiero psicológicamente si estoy enfrentándome o exponiéndome a algo que no me hace bien, que me da miedo, que me estresa, que me duele, que me lastima? Entonces, hay muchos pacientes que pueden involuntariamente desarrollar un, una negación, entrar en negación. Esto no está pasando. ¡Bum! Me bloqueo. Y entonces mi propio cuerpo, mi propia mente, mejor dicho, como autodefensa, trata de crear otro escenario en el que yo, por ejemplo, no estoy sufriendo nada de esto. Esto puede suceder como, por ejemplo, en las personas que padecen de trastorno de personalidad disociativa, ¿verdad? Entonces estas personas pueden empezar a bloquearse y su propia mente dice, no, 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 esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando, y boom, sale una personalidad nueva para vivir lo feo, para vivir o soportar el estímulo de estrés al que está siendo expuesta la persona, el cuerpo. Entonces después se va esa personalidad y regresa a la previa y ya tranquila, ¿verdad? O sea, nunca le pasó nada porque esta personalidad no estuvo expuesta. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, no solo vamos a tener respuestas psicológicas o defensas psicológicas, también hay respuestas psicofisiológicas, en donde ya no solo es mente, ya involucramos cuerpo. Acá, por ejemplo, puede haber hipertensión arterial por una exposición crónica a catecolaminas. Puede haber cefalea, tensión muscular, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta tensión muscular, cefalea, la dislipidemia, hipertensión, las personalidades tipo A, defensas psicológicas, etcétera, generan una sobrecarga. Esta sobrecarga es una respuesta reducida al estrés y acá puede incluso ocasionar un infarto del miocardio, porque ya no solo es psicológico, sino que ya hay cosas físicas modificándose. Por ejemplo, puede aumentar tanto la frecuencia cardíaca que puede haber aumento de la demanda en el miocardio o puede ser insuficiente la circulación miocárdica, se puede empezar con su isquemia y todo y luego infartarse la persona, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta de que un estímulo, un evento vital, nos puede generar algo así. Por eso es que una noticia, por ejemplo, de que murió un familiar, una noticia de que, no sé, cosas así fuertes, ¿verdad? Extremas. Eso sí, pueden ocasionar cuadros así de agudos, cuadros así de importantes, cuadros así de mortales como un infarto. Estrés y enfermedad. Entonces, un como dato que tiran es que los profesionales más estresados, pues son trabajadores de salud, para variar, profesores y camioneros. Entonces, algo importante con los trabajadores de salud es que no solo estamos como expuestos a más estrés, sino, y
por ende a todas las enfermedades relacionadas a estrés que esto conlleva, sino también hay un mayor riesgo a varios trastornos psiquiátricos como depresión y muchísimo riesgo o es la más asociada a suicidio, no solo el intento, sino el completarlo, el concretar el suicidio. Entonces es importante que como trabajadores de salud tratemos de tener una salud mental o preocuparnos, aunque sea por la salud mental, tratar de ir a terapia si nos sentimos mal, etcétera. ¿Qué pasa con el estrés crónico? Pues hay una carga alostática, entonces hay fracaso del organismo e incapacidad. ¿Por qué? Porque ya no se puede recuperar el equilibrio neurobiológico. Hay enfermedades psicosomáticas, como cuáles, como por ejemplo hipertensión, asma, neurodermatitis, enfermedad de Graves, iniciar episodios en pacientes psiquiátricos. Entonces, por ejemplo, que sea bipolar, un paciente con trastorno bipolar y empezar puede exacerbarle un episodio maníaco, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque es un estrés crónico. El cuerpo ya está expuesto a niveles de estrés durante mucho tiempo. Entonces ya es como no pudiste hacer nada y se empieza a expresar en patologías. El infarto agudo al miocardio aumenta en los primeros años, en los primeros 2 años después de la jubilación. Eso es bien importante por los cambios biopsicosociales. El 40% de las alteraciones en la piel están relacionadas al estrés. Entonces, sí es bastante, al menos yo creo que hay muchas causas. Entonces es bien importante porque la mayoría de los motivos, bueno, no la mayoría pues, pero sí hay muchos motivos de consulta relacionados a la piel, porque o sea, es como que mire, pero me salió esto, mire qué significa esto, por qué tengo esto. Y entonces me gusta de que, o sea, me impresiona que el 40% esté relacionado al estrés. Entonces, qué importante, no solo por la importancia del estrés, sino porque es como un alivio, ¿no? Porque si uno tiene como sus dudas y así, tiene mucha chance, casi que 50% de que sea relacionado al estrés, una alteración en piel. Ok, esto solo lo puse acá porque no sabía como qué más hacer además de leerlo. La hipercortisolemia, entonces hay mucho cortisol, produce alteraciones en la arborización de las dendritas, altera la arborización de las dendritas y más tarde atrofia de las neuronas en el núcleo central de la amígdala. Esto es bien importante, va, porque imagínense, estrés crónico, hipercolesterolemia, estrés crónico. Altera primero la arborización de las dendritas. Después atrofia las neuronas de la amígdala. Entonces imaginémonos de que teníamos neuronas así normales y después nuestras neuronas están todas atrofiadas y chiquitas. En el núcleo de la estría terminalis y en la capa CA1 del hipocampo. Entonces, ¿cómo creen? O sea, pienso yo que es lógico pensar de que si se atrofian estas neuronas, el hipocampo se va a atrofiar, se va a ver más pequeño. Y la función, obviamente, va a haber una hipofunción, ¿verdad? El trastorno de estrés postraumático. Acá coexisten 3 síntomas durante un mes. Esos son los criterios. Tienen que haber 3 síntomas en un mes. ¿Qué síntomas? Tiene que haber una vivencia repetida del trauma. O sea que el paciente constantemente tiene que estar como reviviendo el trauma. Tiene que haber una evitación de la situación traumática. Cerrarse. El paciente no quiere hablar de eso, no, o bien no se molesta, etc. Aumento de la activación y respuesta ante los estímulos ambientales relacionados, ¿verdad? Entonces es como si el paciente fue un militar o algo así, su trauma o su evento traumático fue durante una guerra, entonces el escuchar bombas, el escuchar patrullas, etcétera, pueden aumentar los o activar estas vivencias. Hay neurosis de guerra y conmoción por bombardeo, neurosis de combate o fatiga operativa. Esos fueron como términos que se fueron dando al TEP a lo largo de la vida. ¿Qué fue la diferencia acá? Las guerras. Esta es en la Primera Guerra Mundial y esta es en la Segunda. ¿Cómo es el cuadro clínico? Pues es precoz. ¿A qué nos referimos con esto? A que ocurre el estímulo y al poco tiempo empieza el paciente con el cuadro de TEP. Entonces, entonces, así como por ejemplo,
En el caso de un abuso sexual, una violación, el trastorno de estrés postraumático puede empezar a la semana. O sea, es rapidísimo, no pasa mucho tiempo a la semana. Entonces vamos a dividirlo. De por sí es precoz. Pero ¿qué tan precoz? Vamos a dividirlo en 3 grados. Está el agudo, que es menor de 3 meses. Está el crónico, mayor de 3 meses. Y el tardío, que es mayor de 6 meses del trauma. O sea, tuvo el evento acá, pasaron 6 meses y hasta después de 6 meses comenzó con la presentación. Esa ya es tardía. Eso no es tan usual, es inusual. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, pues es medio año. La verdad es que no es tanto tampoco. Tiene una prevalencia del 1 al 12,3%, pero si tiene factores de riesgo el paciente, entonces ya la prevalencia cambia y aumenta hasta 3 a 58%. 58% es demasiado, demasiado, casi 3 de cada 5 personas que tienen factores de riesgo. Ok, ¿qué comorbilidades podemos ver en los pacientes con TEP? Abuso de sustancias en más del 50%. Más de la mitad puede llegar a tener abuso o dependencia de sustancias. El 50% tiene depresión, la mitad, un montón, o sea, demasiado. Y 1/3 de los pacientes puede tener ansiedad. Entonces, estas son las comorbilidades a las que más se asocia el trastorno de estrés postraumático. ¿En qué consiste la etiología? Bueno, pues hay factores neurobiológicos, como por ejemplo está el glutamato, que ve la conciencia y la memoria en receptores N-metil de aspartato y alfa-amino 3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propionato. Está también el GABA. Entonces el GABA se une a receptores GABA-A. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la activación neuronal, que dan regulación a la baja con mucha activación del glutamato y receptores NMDA por mucha corticotropina hipotalámica. Cuando hay mucho calcio en el interior de la célula, entonces hay hiperactividad. Y si esto ocurre en la amígdala, hay hiperactividad de la amígdala. Y si la amígdala era como el archivo de nuestra memoria, entonces ¿qué pasa? Hay intensidad de los recuerdos traumáticos. El calcio cuando está extremadamente alto es citotóxico. Entonces ahí ya empieza la atrofia neuronal y puede terminar en muerte, ¿verdad? Celular. El alcohol y las benzodiazepinas bloquean el efecto GABA. Bueno, no sé si ya lo habían visto, pero eso ya lo vimos en un video de ansiolíticos e hipnóticos. Okay. El alcohol también actúa en el MDA. Por eso por eso es de que estos pacientes pueden empezar a abusar del alcohol. Si se recuerdan, más del 50% tenía abuso de sustancias. Una de estas, pues obviamente es el alcohol. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque el alcohol bloquea los efectos del GABA. Y si el GABA, o sea, si este aumentaba la activación neuronal, entonces el alcohol disminuye o le baja a los síntomas. Entonces el paciente se siente más relajado y lo empieza a asociar a sentirse bien el consumo de alcohol y por eso empieza a abusar del consumo. Los receptores alfa-2 adrenérgicos están disminuidos e hipersensibles a catecolaminas. Entonces, ¿qué pasa? Hay miedo, menos concentración, amnesias lacunares y disociación. Continuamos en los factores neurobiológicos. Va a haber disminución del neuropéptido Y. Entonces, como se relacionaba con el control del sueño, entonces hay hipervigilancia, sobrealarma y ansiedad. Hay poca disponibilidad de serotonina, entonces los pacientes van a estar impulsivos, agresivos y pueden desarrollar ideación suicida. Además, recordemos que el 50% va a tener comorbilidad con depresión, entonces pues también va por ahí más o menos. Esto también que hay compromiso de la dopamina. Entonces el paciente pues puede comenzar con psicosis, ¿verdad? Paranoia, alteración de la memoria, concentración, disociación, etc. Compromiso de acetilcolina. El paciente puede tener miedo permanente, pesadillas, aumento de movimientos en la fase REM del sueño y recuerdos del trauma. Hay disfunción del sistema de opioides, acetilcolina, dopamina, opioides. Por esto de los opioides hay embotamiento emocional y pérdida de la motivación. Entonces, todo esto lleva al paciente pues, a la depresión, ¿verdad?
Hay menor función de los linfocitos natural killer. Recordémonos que el estrés hacía que la respuesta inmune cambiara, favoreciendo el sistema inmune y humoral. Entonces, por ende, pues el celular disminuía y pues natural killer células, función disminuye. La adaptación crónica del eje hipotálamo pituitario adrenal. Hay mucho corticotropina a pesar de poco cortisol. Los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos disminuyen alteraciones de memoria, de memoria asociadas al trauma cuando se administran las primeras 2 horas después del trauma. ¿Cómo está la neuroimagen? Pues puede haber hiperactividad de la amígdala y región paralímbica anterior con estructuras relacionadas al miedo. Hay mayor circulación en la región anterior del cíngulo, corteza orbitofrontal y parte anterior de la ínsula, con menor flujo en corteza frontal inferior izquierda. Hay menor volumen del hipocampo, obviamente porque habíamos dicho que se estaban atrofiando las neuronas, y se pierde su asimetría normal cuando empezó el trastorno de estrés postraumático siendo en adultos. O sea, cuando empieza en niños, que es lo más común, recordémonos de que usualmente tiene un inicio temprano, ¿verdad? Cuando el trauma empezó en la infancia, entonces casi que no se ve esto, pero, cuando el trastorno de estrés postraumático empezó en adultos, así como por ejemplo los policías o soldados o médicos, o etcétera, hay menos volumen del hipocampo, aquí sí. Y entonces por lo mismo se pierde la simetría. Hay factores psicosociales, por ejemplo, pues muchos escenarios, ¿no? Todos los cambios biopsicosociales que podamos imaginarnos, pues pueden predisponer a un trastorno de estrés postraumático, abuso físico, abuso sexual, obviamente son traumas, ¿verdad? Entonces, esos son los más relacionados a este trastorno. ¿Qué factores de riesgo hay? Si se recuerdan, la prevalencia aumentaba un montón en comparación personas con y sin factores de riesgo, pues estos son: 1. Inmadurez emocional o inestabilidad psicológica en un conflicto armado. 2. Inseguridad del éxito en un combate. Y 3. Pobre entrenamiento táctico. Esos son como los factores de riesgo que describe el libro. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar acá? El tratamiento, pues, se van a utilizar antidepresivos como que, pues, ISRS, tricíclicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en los ISRS los más utilizados son la sertralina, paroxetina y escitalopram. La fluoxetina y fluoxamina causan menos hipervigilancia y menos sentimiento de culpa. ¿A qué nos referimos con el sentimiento de culpa? A que estos pacientes, imaginémonos que el trauma haya sido un accidente de tráfico, la explosión de un tren o algo así. Bueno, pues murieron todos, o mejor, hacerlo más posible. Yo iba conduciendo, iba ebrio y murieron mis amigos. Veníamos de una fiesta. No todos habían bebido, pero yo sí había bebido, a pesar de que yo sabía que iba a conducir. Una de mis mejores amigas falleció, estaba embarazada, murió también mi mejor amigo, y etcétera, ¿verdad? Murieron varias personas, una persona que me dijo que no tomara, otra persona que no tomó, etcétera. Entonces yo te encargo con ese sentimiento de culpa de que porque ellos murieron, porque ellos tuvieron que morir o lo que sea que les haya pasado y yo no, ¿verdad? A pesar de que yo fui el culpable, de que yo fui el responsable. Entonces, estos eventos traumáticos generan culpa en los pacientes. Y los medicamentos que más respuestas se ha visto que tienen para esto son la fluoxetina y fluvoxamina. La venlafaxina les va bien a los pacientes si se usa en las 8 semanas o sea, si, por ejemplo, se estuvo manejando a los pacientes con ISRS y pasaron 8 semanas, no obtuvieron respuesta, se puede considerar el uso de venlafaxina. Los antidepresivos tricíclicos más estudiados para esto son la amitriptilina e imiprimina. La lamotrigina, divalproato y la carbamazepina para hostilidad e impulsividad, o sea, como que le bajan a la agresión de los pacientes. El alprazolam, clonazepam, aquí ya vamos a ver benzodiazepinas, ¿verdad? Alprazolam, clonazepam son eficaces en las primeras horas después del trauma.
Entonces, este manejo tiene que ser bien agudo, ¿verdad? La olanzapina y la quetiapina, pues aún no se ha aprobado, pero hay como muchos indicios de que puede ser un tratamiento prometedor el usar estos antipsicóticos. También es necesario el apoyo psicoterapéutico para, más que todo para lo mismo que les había comentado anteriormente, para el sentimiento de culpa, ¿verdad? La terapia cognitivo-comportamental ofrece seguridad, fe, o esos son sus objetivos, ofrecer seguridad, fe, confianza, poder, estima, para corregir las conductas maladaptativas. ¿Qué tipo de terapias podemos incluir aquí? La terapia de exposición, las técnicas de manejo y direccionamiento de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, en la exposición, nosotros vamos escalonando, ¿verdad? No podemos empezar con concretar todo el trauma en el paciente porque esto es contraproducente, pero vamos escalonando la exposición para que el paciente pues pueda retomar el momento del trauma. El manejo de la ansiedad, perdón, el manejo y direccionamiento de la ansiedad es importante, ¿verdad? Porque el recordar el momento del trauma puede generar o puede iniciar una crisis de ansiedad o de pánico en el paciente, bueno, de ansiedad en el paciente, y entonces, ¿cómo manejarlo? Podemos darle consejos de respiración o bien pedirle así como, por ejemplo, que se fije en detalles del entorno. Cuando está empezando con la crisis, que se fijen los colores de las cortinas, el número de pisos, etcétera. Desensibilización sistemática y técnica de movimiento de ojos. Eso calma, ¿verdad? Entonces, pues es un manejo integral. Recordemos siempre, ¿verdad?, que con los pacientes todo es así, todo es integral y no se manejan enfermedades, sino personas. Entonces, considerar que son temas delicados porque no sabemos realmente a qué fue expuesto el paciente. Un paciente con trastorno de estrés postraumático quizá ni siquiera lo quiere contar o quizá ni siquiera lo recuerda tal cual es, ¿verdad? Entonces, tener mucha paciencia con esto y buscar siempre lo mejor. Fin.